¿Y si el silencio de tu hijo no fuera indiferencia, sino un espejo que refleja algo más profundo que aún no se ha dicho? No es fácil aceptar que quien más amaste, hoy apenas te mira. Que la persona por la que diste todo, que un día te llamaba con ternura, hoy te habla con frialdad o no te habla en absoluto. No es fácil, porque ese tipo de distancia no tiene explicación lógica, ni cicatriz visible. Es una herida que se esconde detrás de cada conversación forzada, de cada mensaje sin respuesta, de cada gesto que alguna vez fue amor, y que hoy parece deber. La frialdad de un hijo adulto no siempre es un rechazo. A veces, es un síntoma, un eco lejano de lo que no se nombró, de lo que se transmitió sin palabras, de lo que se vivió sin comprenderse. Y aquí es donde Carl Jung nos deja una pista poderosa. La mayor carga para un hijo es la vida no vivida de sus padres. ¿Puedes escuchar el peso de esa frase? No se trata de culpas, sino de comprensión. No se trata de señalar lo que hiciste mal, sino de mirar lo que nunca supiste que estaba ahí. Tal vez te entregaste por completo. Tal vez renunciaste a tus sueños, a tus deseos, a tus necesidades. Y lo hiciste por amor. Pero en ese acto, aunque fue noble, depositaste sin saberlo una expectativa silenciosa, que ese hijo, al crecer, llenaría el vacío que dejaste en ti. Que tu sacrificio sería reconocido, que tu presencia sería eterna, que tu esfuerzo sería correspondido. Y cuando eso no ocurre, algo se rompe. ¿Te ha pasado que al mirarlo, ya no sabes quién es? Y lo más duro, es que ya no sabes quién eres tú frente a él. Porque cuando toda tu identidad gira en torno a ser madre o padre, y ese vínculo cambia, no solo duele la relación. Se tambalea tu sentido de valor, de pertenencia, de existencia. Como si la historia que construiste con tanto amor perdiera su sentido en el momento en que el otro deja de mirar. Pero Jung no hablaba solo del vínculo externo. Él nos enseñó a mirar hacia adentro, a entender que todo lo que nos irrita, nos duele o nos desconcierta del otro, puede ser un reflejo de algo que aún no hemos reconocido en nosotros mismos. Y aquí empieza la verdadera pregunta. ¿Qué parte de ti has descuidado por dedicarte a todos menos a ti? No se trata de señalar con el dedo. Se trata de volver a ti con compasión. De empezar a recordar quién eras antes de que alguien te llamara papá o mamá. De reconocer que tu valor no está en lo que hiciste por otros, sino en lo que eres, incluso cuando nadie lo ve. Si alguna vez sentiste que diste demasiado y hoy no recibes ni una palabra amable, no estás solo. No estás sola. Muchos padres viven este duelo silencioso, ver cómo el hijo que criaron se convierte en un extraño. Y lo viven sin saber que, a veces, ese distanciamiento es una forma torpe de buscar libertad. No de ti, sino de la historia que heredaron sin entender. Jung hablaba de las proyecciones. Todo aquello que no resolvemos en nuestro interior, lo lanzamos hacia afuera. Y en el amor parental, eso toma una forma muy sutil. Damos todo esperando algo de vuelta, incluso si no lo decimos. Incluso si creemos que no esperamos nada. Y cuando no llega, aparece el dolor. Ese hijo adulto que hoy no agradece no es, necesariamente, ingrato por maldad. Puede ser inmaduro emocionalmente. Puede estar cargando con tu historia, con tus expectativas, con tu sombra. Puede estar huyendo, no de ti, sino de lo que siente cuando está contigo. De la culpa, de la presión, de la sensación de no poder devolverte todo lo que hiciste por él. ¿Y si su frialdad fuera una forma inconsciente de protegerse? ¿Y si tú, sin saberlo, lo educaste para recibir, pero no para dar? Cuando uno entrega sin límites, sin enseñar que el amor también necesita intercambio, sin mostrar que cuidar también implica ser cuidado, entonces el otro crece creyendo que todo le corresponde, que no hay nada que agradecer, que tú siempre estarás. Y es allí donde se instala el desequilibrio. Este no es un mensaje de reproche, es una invitación a comprender desde lo más profundo. Porque solo cuando te ves con claridad puedes empezar a transformar la relación, no exigiendo, sino reconectando contigo. Y eso comienza con una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué he dejado de ser por sostener a todos los demás? A veces, amar también es perderse. Y el alma, como enseñaba Jung, se resiente cuando se desconecta de su propio centro. Cuando el ego se construye en torno a una sola identidad, madre, padre, cuidador, proveedor, y esa identidad deja de tener eco afuera, aparece el vacío. Ese vacío que hoy sientes puede ser el inicio de un viaje profundo. No hacia el hijo, sino hacia ti. Y quizá, al reencontrarte, algo empiece a cambiar en el aire. No porque ellos regresen, sino porque tú vuelves a ti. Durante años, el amor se dio por sentado. No porque no lo sintieras de verdad, sino porque parecía obvio. Era tan natural estar presente, tan instintivo cuidar, tan urgente proteger, que nunca te detuviste a mirar lo que estabas posponiendo en el camino. Las pequeñas renuncias diarias.
los deseos archivados, los silencios que nunca compartiste. Todo eso se fue acumulando, no como sacrificio declarado, sino como parte de la rutina. Pero la rutina tiene memoria. El alma también. Y aunque el cuerpo se adapte a la costumbre, hay un punto en el que algo interno empieza a doler. No por lo que haces, sino por lo que has dejado de ser. Jung advertía que lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y eso es lo que ocurre cuando el dolor no reconocido comienza a repetirse, una y otra vez, en formas distintas. Un hijo que se aleja, una hija que ya no llama, un vínculo que antes era vivo, y hoy parece ausente. Y tú, al otro lado de esa distancia, intentando entender cómo llegaste hasta aquí. ¿En qué momento se enfrió la relación? ¿En qué instante esa criatura que un día se dormía en tu pecho, comenzó a levantar muros que ya no puedes cruzar? La verdad es que esto no pasa de un día a otro. El distanciamiento no siempre nace de una discusión, ni de un error evidente. A menudo, nace del exceso de entrega, del exceso de disponibilidad, del exceso de olvido de uno mismo. Porque cuando siempre estás, cuando nunca pides, cuando te acostumbras a no necesitar, el otro aprende, sin querer, que tú no necesitas nada, que no hay que devolverte, que tu amor no caduca, que tu paciencia no tiene límite. Y eso, a largo plazo, se convierte en una forma invisible de abandono hacia ti mismo. Jung diría que el alma empieza a fragmentarse cuando se desconecta de su propio centro. Y el centro no es el rol que ocupas en la vida de los demás. Es la conexión que mantienes contigo, con tus emociones, con tu verdad más íntima. Por eso, lo que hoy estás sintiendo no es solo tristeza por la ausencia del otro. Es una señal, un llamado interno que te pide volver a ti, mirarte con los ojos que siempre usaste para mirar a los demás. Escucharte con la atención que siempre diste a los otros. Cuidarte como aprendiste a cuidar, pero ahora para ti. No es egoísmo, es dignidad. No es distancia, es recuperación. Porque si sigues esperando que tu hijo cambie para tu sentirte bien, seguirás atado a una ilusión, a una expectativa que solo prolonga la herida. Y entonces, lo que se repite no es la actitud del otro, sino tu propio olvido. Hay algo que muy pocos se atreven a decir, pero que necesitas escuchar. No estás aquí para ser la fuente eterna de todo. No naciste para anularte en nombre del amor. No viniste al mundo para llenar vacíos que no son tuyos. Viniste para expresar tu ser. Y el ser no florece cuando vive condicionado por la respuesta del otro. Florece cuando se honra, cuando se reconoce, cuando se sostiene desde adentro. Por eso, lo que duele no es solo lo que el otro hace. Es lo que tú mismo has dejado de hacer por ti. Las veces que callaste para evitar un conflicto. Las veces que cediste cuando necesitabas espacio. Las veces que aceptaste migajas porque temías quedarte sin nada. Y en ese patrón, la herida se perpetúa. Jung hablaba de la sombra como todo aquello que hemos excluido de nuestra conciencia. No porque sea malo, sino porque nos enseñaron a negarlo. La rabia, el cansancio, la decepción, también forman parte del alma. Y cuando no les das lugar, se expresan igual. A través del cuerpo, de las relaciones, de la angustia silenciosa que no puedes explicar. Por eso es tan importante dejar de mentirte. Dejar de repetir que no pasa nada, que así son los hijos, que ya se le pasará. Porque cada vez que minimizas lo que sientes, le estás diciendo a tu alma que su dolor no importa. Y eso, es traicionarte a ti mismo. Sanar esta herida no implica recuperar al otro. Implica recuperar la mirada hacia adentro. ¿Hace cuánto no piensas en ti como alguien completo? ¿Hace cuánto no te permites sentir sin culpa? ¿Hace cuánto no haces algo que sea solo para ti, sin justificación? Esta es la raíz de la transformación. No el cambio del otro, sino el reencuentro contigo. Porque cuando tú cambias, todo cambia. No por arte de magia, sino porque tu vibración emocional deja de girar en torno a la necesidad y empieza a orbitar alrededor de la conciencia. Y desde ahí, incluso si el otro no vuelve, tú ya no estás esperando. Estás presente, estás despierto, estás vivo. Y eso es el verdadero inicio de la libertad emocional. Una de las trampas más dolorosas en las relaciones familiares es creer que el amor todo lo puede, que por haber amado tanto, el vínculo nunca se romperá, que por haber dado tanto, siempre habrá algo de vuelta. Pero el alma humana, como nos advirtió Jung, no se rige por la lógica del merecimiento, se rige por la lógica del inconsciente. Y lo inconsciente no responde con justicia, sino con repetición. Por eso, incluso si diste lo mejor de ti, incluso si fuiste presencia, abrigo, esfuerzo silencioso y amor incondicional, puede que hoy te encuentres frente al muro del desinterés.
Y no porque tu entrega haya sido en vano, sino porque muchas veces amamos sin enseñar a amar. Cuidamos sin enseñar a cuidar. Damos sin enseñar el valor de lo recibido. Y no es que hayas hecho algo mal. Es que nadie te enseñó a cuidar de ti al mismo tiempo que cuidabas de los demás. Te hablaban de sacrificio. Te hablaban de entrega. Te hablaban de poner a los hijos por delante, sin preguntarte a ti mismo qué quedaba de ti al final del día. Sin darte cuenta, empezaste a desaparecer detrás del rol. A ser menos persona y más función. Y ahora, cuando ya no te necesitan como antes, te preguntas si alguien ve todo lo que fuiste. Pero lo que más duele no es el olvido ajeno. Es la sensación interna de haber sido reemplazable. Como si tu historia, tu presencia, tus días enteros girando alrededor de ese hijo o hija, hubieran sido apenas un dato de fondo. Como si todo lo que hiciste no hubiera dejado huella. Y aquí es donde Jung nos invita a mirar con otra lupa. No con la del dolor del ego, sino con la de la conciencia. Porque lo que estás viviendo no es solo el resultado de una dinámica externa. Es la manifestación de una estructura interna que fue construida desde la infancia. Una estructura en la que aprendiste que para valer, tenías que dar. Que para ser amado, tenías que ser necesario. ¿De dónde viene esa necesidad de ser imprescindible? ¿En qué momento empezaste a medir tu valor por cuánto podías sostener a los demás? ¿Quién te enseñó que solo eras digno si eras útil? La herida de muchos padres no comienza con sus hijos. Comienza mucho antes. En sus propios padres. En los silencios heredados. En las exigencias invisibles. En esa sensación de haber sido visto solo cuando cumplían un rol, cuando eran obedientes, responsables, buenos. Y así, sin darnos cuenta, replicamos el patrón. Convertimos el amor en función. La entrega en deuda. Y cuando nuestros hijos crecen, lo que nos devuelven es justamente el modelo que les enseñamos, la ausencia de reciprocidad. No porque no nos quieran, sino porque no aprendieron cómo se ama de forma consciente. Jung llamó a este fenómeno repetición arquetípica. No porque sea inevitable, sino porque es inconsciente. Y lo inconsciente, cuando no se ilumina, domina. Pero tú estás aquí, escuchando esto, preguntándote cosas que antes no te atrevías a mirar. Y eso ya es un acto de amor hacia ti. Ya es el inicio de una transformación profunda. Porque el dolor, cuando se abraza con conciencia, se convierte en revelación. Deja de ser solo una herida abierta, y se convierte en una puerta hacia el alma. ¿Estás dispuesto a cruzarla? ¿Estás dispuesto a dejar de esperar que el otro venga, para empezar a ir tú hacia adentro? Porque nadie puede devolverte lo que tú mismo has olvidado darte. Y no, esto no significa cerrar el corazón ni renunciar al amor. Significa dejar de suplicar migajas. Significa elegir el respeto incluso si eso incomoda. Significa mirarte al espejo y decirte, aunque sea con voz temblorosa, merezco ser tratado con amor, incluso si quien más amo no sabe cómo hacerlo. Este es el inicio del despertar del adulto interior. El que ya no necesita ser aprobado para validarse. El que ya no necesita ser necesitado para sentirse vivo. El que ya no se conforma con vínculos que le recuerdan la vieja herida de no ser suficiente. Porque una cosa es amar. Y otra muy distinta es desaparecer en nombre del amor. Y si te has estado desapareciendo por años, hoy puedes volver. Volver a ti. Volver al lugar donde aún habita la persona que fuiste antes de que el mundo te exigiera tantas máscaras. Volver a ese centro junguiano que él llamaba el sí mismo, la parte más profunda, más auténtica, más viva de tu ser. Esa que no depende del rol que juegas en la vida de otros, sino de la conexión que sostienes contigo, incluso cuando todos se han ido. Y desde ahí, desde ese lugar donde nadie puede mentirte, puedes empezar a escribir una historia diferente. No para olvidarte de quienes amas, sino para dejar de olvidarte a ti. Hay un momento en la vida en el que el dolor deja de ser una excepción, y se vuelve una señal. Ya no es solo una punzada en el pecho cuando tu hijo no contesta, cuando te ignora o cuando parece no ver todo lo que hiciste. Es una sensación más densa, más continua. Un vacío que no se llena con palabras ni con recuerdos. Una nostalgia que no viene del pasado, sino de una desconexión contigo mismo. Y eso es lo que Jung señalaba como el principio del viaje hacia el sí mismo. No un viaje externo, no una búsqueda desesperada de amor en quien no sabe darlo, sino un regreso interior. Un camino en el que, paso a paso, empiezas a dejar de girar alrededor de las respuestas que no llegan, y empiezas a girar en torno a tu verdad más profunda. Porque el dolor, por muy injusto que parezca, no llega solo para destruirte. Llega también para recordarte todo lo que has postergado. Llega para poner luz en los rincones que has mantenido en sombra por miedo a mirar.
Llega para romper la narrativa que te decía que solo eras valioso si alguien más lo decía. Y en ese rompimiento, aunque sea doloroso, hay una posibilidad, la de volver a ser. Ser más allá del rol. Ser más allá del pasado. Ser más allá de las expectativas. Y entonces comienzas a recordar, no con la mente, sino con el alma. ¿Recuerdas la vez que te callaste por no incomodar? La vez que dijiste sí aunque querías decir basta. La vez que regalaste tu energía hasta quedarte vacío, esperando que el amor regresara con la misma intensidad, y nunca volvió. No es debilidad haber amado. No es error haber entregado todo. Pero sí es injusto contigo seguir esperando de quien no tiene aún la capacidad de ver. Y aquí es donde aparece el acto más revolucionario, darte tú lo que esperas. No desde el ego, sino desde la compasión. Desde esa mirada profunda que empieza a decirte, ya basta de mendigar presencia. Ya basta de ser leal a una ausencia que te duele más de lo que te construye. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad a veces tiene la forma del resentimiento, otras del miedo, otras del agotamiento emocional que viene después de décadas de cargar con todo. No te culpes si has sentido rabia hacia tu hijo. No te avergüences si has deseado que te valoraran. Eso también forma parte de tu humanidad. Lo importante no es negarlo, sino escucharlo. Darle un lugar en tu conciencia. Porque cuando nombras el dolor, dejas de actuar desde él. Cuando lo abrazas, deja de gritar. Y en ese silencio nuevo que se forma, empieza a emerger algo que quizás no había sentido en mucho tiempo: claridad. La claridad de que no eres menos por poner límites. La claridad de que tu amor sigue siendo válido, incluso si no es reconocido. La claridad de que seguir amando no significa seguir permitiendo todo. Hay una sabiduría profunda que emerge cuando dejas de esperar el cambio del otro, y comienzas a construir el tuyo. No se trata de volverte frío, ni distante, ni amargado. Se trata de volver a conectar con el alma que dejaste en pausa por cuidarla de los demás. Y sí, puede ser aterrador. Porque cuando has vivido años siendo útil, siendo indispensable, siendo el centro del hogar, ¿quién eres cuando ya no te necesitan? ¿Quién eres cuando la vida te invita a dejar de sostener a todos y empezar a sostenerte a ti? La respuesta no siempre es inmediata. A veces llega con lágrimas, otras con insomnios, otras con ese momento en que el silencio se vuelve tan pesado que sabes que no puedes seguir como antes. Pero si atraviesas ese momento con presencia, algo en ti empieza a sanar. No es que el hijo vuelva, es que tú vuelves a ti. Y en ese retorno, todo lo que parecía roto comienza a tener un nuevo sentido. Porque lo que más necesitas no es que alguien diga gracias, sino que tú puedas decirte: me veo. Me reconozco, me permito vivir, incluso si nadie más lo aprueba. Esa es la voz del sí mismo, la parte de ti que no depende de ningún rol, de ningún reconocimiento, de ninguna validación. La parte de ti que estaba esperando pacientemente, en el fondo, a que dejaras de mirar hacia afuera para por fin volver a casa. Y cuando llegas ahí, aunque nada haya cambiado fuera, todo cambia dentro. A lo largo de la vida, se nos enseña que cuidar es amar. Que darlo todo sin medida es la máxima expresión de generosidad. Y por años lo hiciste así. Estuviste disponible, presente, incluso cuando tú mismo estabas roto por dentro. Diste sin contar, amaste sin condiciones, sostuviste a otros cuando nadie te sostenía a ti. Pero en el fondo, muy en el fondo, esperabas que alguien notara ese esfuerzo. Que un día, alguien mirara hacia atrás y dijera: te vi, sé todo lo que hiciste. Y cuando ese reconocimiento no llega, cuando el hijo crece y actúa como si nada de eso hubiera ocurrido, cuando la hija ignora lo que una vez fue entrega absoluta, algo en ti se parte. No porque necesites aplausos, sino porque una parte tuya aún necesita ser vista. Carl Jung explicaba que el alma no se conforma con sobrevivir. El alma quiere ser reconocida, quiere ser integrada. Y no hay integración sin mirada, sin presencia, sin reciprocidad. Por eso, lo que sientes no es capricho, no es drama. Es una respuesta emocional auténtica a una ausencia emocional profunda. Muchos padres se castigan por sentir esto. Se repiten que deberían conformarse con saber que hicieron lo correcto, que no deberían esperar nada, que el amor verdadero no exige. Pero eso no es amor. Eso es negación. Y la negación emocional nunca sana, solo aplaza el dolor. Porque la verdad es que sí duele. Duele no ser visto. Duele haber sido el pilar de una vida, y hoy ser tratado como un estorbo. Duele que quien más amaste hoy hable contigo como si fueras alguien más. Y ese dolor tiene que ser mirado, no juzgado. Acompañado, no reprimido.
Jung decía que aquello que negamos en nuestro interior termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Y eso aplica también al dolor no reconocido, a la decepción no expresada, a la tristeza que se disfraza de calma mientras por dentro grita por atención. Por eso, este momento, este instante en el que te estás cuestionando, en el que tal vez estás sintiendo más de lo que pensabas, es más importante de lo que crees. Es un umbral, un punto de inflexión entre seguir esperando o comenzar a despertar. Y despertar no significa dejar de amar. Significa dejar de entregarte por completo sin considerar cuánto de ti queda al final. Significa empezar a escuchar esa voz interna que durante años callaste. Esa parte que decía, yo también importo. Cuando has vivido girando alrededor de los demás, volver a ti se siente casi como una traición. Como si estuvieras abandonando a los que amas. Como si ponerte en el centro fuera un acto egoísta. Pero no lo es. Es un acto de justicia interna. Un acto de regreso a tu alma. Porque no puedes enseñar amor real si no lo diriges primero hacia ti. No puedes esperar respeto si no has aprendido a tratarte con dignidad. No puedes sanar el vínculo con otros si sigues ignorando el vínculo más fundamental, el que tienes contigo. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Requiere presencia. Requiere silencio. Requiere valor. El valor de mirar todo lo que has hecho sin minimizarlo. El valor de sentir todo lo que dolió sin censurarlo. El valor de decirte, con honestidad, lo hice lo mejor que pude. Y aunque el otro no lo reconozca, yo sí lo reconozco. Esa es la semilla de la sanación. Porque cuando tú te validas desde adentro, la necesidad de que el otro lo haga pierde fuerza. Ya no estás esperando a que vuelva. Ya no estás midiendo tu historia por la reacción de alguien más. Ya no estás girando alrededor de una carencia, sino nutriéndote desde tu raíz. Y esa raíz es más fuerte de lo que crees. Jung hablaba del proceso de individuación como ese viaje en el que el ser humano deja de buscar afuera lo que solo puede encontrar dentro. Y tú, ahora, estás caminando ese proceso. Tal vez sin darte cuenta. Tal vez con miedo. Tal vez con lágrimas. Pero estás avanzando. Y cada paso que das hacia ti, es un paso de regreso a tu verdad. No a la imagen que construiste para agradar. No al rol que cumpliste por años. Sino a tu verdad más íntima. La que dice, estoy aquí, estoy vivo, y no necesito ser necesitado para tener valor. Cuando llegas ahí, algo cambia, algo se libera, algo se reestructura, no afuera, adentro. Y desde ahí, es desde donde comienza, por fin, una nueva etapa. A veces el despertar no llega como un rayo de luz, sino como un agotamiento sagrado, una sensación de cansancio que no se va con el descanso físico, porque no nace del cuerpo, sino del alma. Cansancio de sostener relaciones que pesan. Cansancio de explicar lo que nadie quiere entender. Cansancio de justificar la tristeza como si estuviera prohibido sentirla. Cansancio de ser fuerte, todo el tiempo. Y ese cansancio, aunque parezca una señal de que algo en ti se está rompiendo, en realidad es la prueba de que algo en ti está volviendo a la vida. Porque solo se cansa quien ha cargado más de lo que le corresponde. Solo se agota quien ha dado más de lo que tenía. Solo se derrumba quien ya no puede sostener una estructura emocional que no fue construida para contenerlo. Y es en ese derrumbe donde comienza lo nuevo. Jung decía que cuando el ego se quiebra, el alma se reorganiza. Que en los momentos de mayor desorientación, emerge lo más esencial de nosotros. Y ese momento llega cuando dejas de fingir que no duele, cuando dejas de convencerte de que todo está bien, cuando por fin aceptas que necesitas mirarte con verdad, aunque duela. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre libera. La negación, en cambio, mantiene viva la herida. Y si hoy estás aquí, es porque en alguna parte de ti ya estás listo para dejar de vivir desde la herida. Para dejar de esperar la reparación externa. Para dejar de posponer tu bienestar emocional en nombre de un vínculo que ya no sabes cómo sostener sin destruirte. Ese es el momento sagrado del alma, cuando eliges volver a ti no porque el otro cambió, no porque las cosas mejoraron, sino porque simplemente ya no puedes seguir en el mismo lugar interno. Volver a ti es recordar lo que se olvidó. Es reconocer el dolor, pero también la dignidad. Es mirar las veces que te hicieron sentir invisible y decirte, no fue justo, pero no voy a quedarme ahí. Es entender que sí, fuiste herido, pero también puedes ser quien sane. Y sanar no es olvidar. Sanar es mirar con conciencia. Es elegir dejar de ser el resultado de lo que no recibiste, para convertirte en la raíz de lo que ahora te puedes ofrecer. Porque ya no eres solo el padre o la madre que dio todo. También eres la persona que merece recibir. Recibir tiempo, presencia, cariño, respeto. No como un premio,
sino como un derecho. Y si quienes te rodean no pueden dártelo ahora, que eso no sea motivo para que tú te lo sigas negando. La validación más importante no es la que viene del otro, sino la que nace cuando te reconoces en tu historia, sin negar lo vivido, pero también sin quedarte atrapado en el dolor. Hay una frase poderosa que resume este momento: el amor maduro no es el que espera, es el que elige. Y elegirte a ti también es amor. Elegirte no significa dejar de querer a tu hijo. Significa dejar de abandonar tu bienestar por intentar que él te mire. Significa dejar de ponerte en segundo plano en tu propia vida. Significa entender que incluso si ese vínculo nunca vuelve a ser lo que fue, tu vida no termina ahí. Y sí, es difícil, porque durante años, tal vez décadas, giraste alrededor de ese vínculo. Hiciste todo pensando en él. Fuiste madre antes que mujer, fuiste padre antes que hombre, fuiste presencia antes que individuo. Pero esa etapa, por mucho que duela, ya no está viva de la misma forma. Y es ahí donde muchas personas se paralizan, porque creen que si su rol cambia, su identidad se desvanece, como si no supieran quiénes son fuera de ese papel. Pero tú no naciste para ser un personaje eterno. Naciste para evolucionar, para transformarte, para habitar cada etapa con autenticidad. Y ahora, esta etapa te está pidiendo algo distinto. Te está pidiendo que dejes de buscar sentido fuera y lo construyas dentro. Que dejes de perseguir un amor que se ha vuelto esquivo y empieces a crear un vínculo real contigo. Porque lo que más necesitas hoy no es reconciliarte con tu hijo, aunque sería hermoso. Lo que más necesitas es reconciliarte con quien fuiste y con quien puedes llegar a ser a partir de ahora. Esa reconciliación comienza con un gesto pequeño, pero poderoso: mirar tu historia sin pena, sin culpa, sin exigencia. Y desde ahí, empezar a construir un nuevo hogar. No físico, no material, sino un hogar emocional donde tú seas bienvenido. Donde no tengas que rendir examen. Donde no tengas que probar tu valor. Un hogar donde simplemente puedas ser. Y ese lugar comienza en ti. Ese hogar interno que tanto has buscado fuera no está perdido. Está dormido. Está cubierto por capas de deberes, de responsabilidades, de silencios arrastrados. Pero sigue ahí, esperando que le abras la puerta. Que dejes de postergarlo por un cuando todo mejore, por un cuando mi hijo me reconozca, por un cuando vuelva a ser como antes. La verdad más difícil de aceptar es que ese antes ya no existe. Y no tiene por qué doler para siempre. Lo que existió fue real. Tu entrega fue auténtica. Tu amor fue profundo. Pero también es cierto que en ese proceso, te fuiste alejando de ti. Te fuiste moldeando para encajar en un rol que hoy te aprieta, que ya no sostiene, que más bien duele. Porque cuando un rol deja de tener eco, se vuelve cárcel. Y si no haces algo, terminas atrapado en una identidad que solo vive en el recuerdo. Carl Jung decía que el mayor acto de transformación no es cambiar lo que hacemos, sino cambiar desde donde lo hacemos. El por qué, el para qué, el desde donde nace cada acción. Y muchas veces, en la crianza, actuamos desde la necesidad de ser necesarios. Desde la herida de no haber sido vistos. Desde el miedo a ser olvidados. Desde la fantasía de que si damos suficiente, el amor se quedará. Pero el amor no es un pago por méritos. No es un contrato emocional. No es una deuda que se cobra con el tiempo. Y eso duele, porque todos, en algún nivel, esperamos que el amor que dimos un día regrese. Que el hijo que criamos con ternura, un día nos mire con gratitud. Que el cariño que sembramos se convierta en árbol, en sombra, en refugio. Pero no siempre ocurre así. Porque cada persona carga su propio nivel de conciencia. Y no todos tienen la capacidad de mirar hacia atrás y reconocer lo que recibieron. ¿Y entonces? ¿Qué haces con todo ese amor que diste? Lo rescatas, lo miras, lo integras, lo transformas, no en un reclamo, sino en raíz. Porque lo que diste fue real. Y lo real no desaparece. Aunque nadie lo nombre, aunque nadie lo valore, aunque parezca que fue en vano. No lo fue. Todo ese amor te construyó. Todo ese amor te hizo más grande, más profundo, más humano. Y ahora, ese mismo amor puede usarse para reconstruirte a ti. Jung hablaba de la energía psíquica como algo que no se pierde, sino que se transforma. Y toda la energía que volcaste hacia afuera, hoy puede volver a ti. No como egoísmo, sino como autorreparación. Como una forma madura de cerrar ciclos sin cerrarte. De sanar sin endurecerte. De soltar sin dejar de amar. Quizá tu hijo no cambie. Quizá nunca diga lo que esperas. Quizá la relación no se repare del todo. Pero eso no significa que no puedas volver a sentirte completo.
Porque la completud no viene del otro. Viene de integrar todas tus partes. La parte que dio, la que esperó, la que se frustró, la que se cayó, la que hoy quiere levantarse, pero ya no igual, ya no para agradar, ya no para merecer, sino para simplemente vivir con verdad. Y en ese momento, cuando eliges verte con ternura, algo se abre. Una grieta pequeña en el muro de la costumbre. Una luz que entra tímida, pero insistente. Una voz que te susurra: no necesitas hacer más para ser suficiente. Ya lo eres. No es un mantra vacío. Es una verdad profunda que solo pueden hacer cuando te miras desde adentro. Cuando te atreves a reconocerte con la misma devoción con la que reconociste a los demás durante años. Ese es el nuevo camino. No el de la espera. No el del resentimiento. No el de la nostalgia perpetua. El camino del retorno a ti. Un camino donde la tristeza no se esconde, pero tampoco dirige tu vida. Un camino donde puedes extrañar sin aferrarte. Donde puedes amar sin depender. Donde puedes soltar sin romperte. Y donde, por fin, puedes descansar. Descansar de tantas exigencias internas. Descansar de la necesidad de que todo tenga un cierre perfecto. Descansar en el simple hecho de existir, sin tener que justificarte más. Hay un tipo de paz que no se consigue arreglando lo que está roto, sino soltando la necesidad de que todo se repare. No es resignación. Es aceptación lúcida. Es mirar tu historia tal como fue, con lo que tuvo, con lo que faltó, con lo que dolió y con lo que floreció, y desde ahí, respirar. Respirar sin culpa. Respirar sin tener que explicar por qué aún duele. Respirar sin depender de la validación de nadie. Jung decía que la verdadera libertad comienza cuando dejas de actuar desde la herida y comienzas a vivir desde el centro. Y ese centro no está allá afuera, en el reconocimiento de los demás, ni en el arrepentimiento que esperas, ni en el cambio que anhelas. Ese centro está en ti, en tu capacidad de integrar todo lo vivido sin romperte, en tu coraje para seguir adelante con dignidad, aunque el otro no vuelva. Porque no se trata solo de soltar a tu hijo. Se trata de dejar de ponerte a ti en pausa mientras esperas que él te mire. Dejar de construir tu autoestima sobre el terreno incierto de su afecto. Dejar de relacionarte con el presente como si aún fueras esa persona que todo lo daba sin preguntarse a cambio qué quedaba de sí. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, lo que cambia no es solo tu vínculo con él. Cambia tu vínculo con la vida. Cambia la forma en la que caminas. Cambia la manera en que ocupas el espacio. Cambia tu voz. Cambia tu mirada. Cambia tu energía. Dejas de pedir. Comienzas a ofrecer desde otro lugar. Un lugar donde no hay deuda, ni carencia, ni sacrificio. Solo presencia. Presencia auténtica, madura, libre. Porque ahora no estás en la vida para llenar huecos ajenos. Estás aquí para vivir con conciencia tu propia existencia. Y eso se nota. Se nota en cómo decides lo que toleras. En cómo nombras lo que antes callabas. En cómo construyes tus días, ya no como una espera eterna, sino como una elección diaria. Y si el mayor acto de amor que puedes hacer por ese hijo que no te ve, es comenzar a verte tú, y si, en vez de seguir tratando de entrar en su vida, comienzas a habitar con plenitud la tuya, y si el verdadero regalo para tu alma no es su gratitud, sino tu reconexión, porque muchas veces creemos que sanar es volver al pasado y lograr que cambie. Pero Jung nos enseña que el verdadero cambio es interno, es simbólico, es alquímico, es el proceso por el cual lo que antes no sería, comienza a revelarnos un significado más profundo. Y entonces el dolor se transforma. No desaparece del todo, pero cambia su forma. Ya no es filo que corta, es cicatriz que recuerda. Ya no es peso que aplasta, es raíz que sostiene. Ya no es silencio que hiere, es espacio para escucharte. Y es ahí donde empieza algo nuevo. No porque tu hijo regrese, no porque la relación mejore, sino porque tú has vuelto a tu centro. Y cuando estás en tu centro, el mundo no deja de doler, pero deja de definirte. Y ese es un punto de inflexión emocional tan sutil, que solo lo reconoce quien ha estado mucho tiempo girando alrededor del otro. Ese punto donde decides volver a ocupar tu lugar. No como madre sacrificada, no como padre negado, no como víctima del desprecio, sino como alguien que ha atravesado la sombra, y ha elegido habitar su propia luz. Y esa luz, aunque al principio parezca débil, se expande. Se expande cada vez que eliges no justificar al otro para no enojarte contigo. Se expande cuando decides que mereces una vida digna, aunque no venga acompañada de quienes esperabas. Se expande cuando por fin dejas de suplicar y empiezas a sostenerte. No desde la dureza, no desde el orgullo,
sino desde la claridad emocional de quien sabe que vivir para ser visto es vivir esperando, y que vivir para ser es libertad. Cuando comienzas a habitar esa libertad interior, algo empieza a cambiar incluso en lo invisible. No es magia, es energía. La energía que antes estaba atada a la espera, al control, al deseo de que el otro reaccione, ahora vuelve a ti. Y al volver, no solo te restaura, también transforma tu forma de mirar, tu forma de hablar, tu forma de estar. Porque ya no necesitas ser aprobado. Ya no estás desesperado por agradar. Ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Simplemente sabes. Lo sabes en lo más hondo. Sabes que hiciste lo que podías con lo que tenías. Que amaste lo mejor que supiste. Que estuviste presente incluso cuando tú mismo estabas herido. Y que ahora, ya no tienes que seguir repitiendo ese guión. Jung decía que el alma se fragmenta cada vez que actuamos en contra de nuestra verdad. Y tú, durante años, actuaste en función de una verdad ajena, la del deber, la del sacrificio, la del silencio. Y no está mal. Fue lo que aprendiste. Fue lo que heredaste. Fue lo que hiciste por amor. Pero eso no significa que debas seguir viviendo desde ahí. Hoy puedes elegir otra cosa. Puedes elegir una verdad más amable. Una que no se base en lo que das, sino en quién eres. Una que no se mida por la reacción del otro, sino por tu paz. Una verdad que no necesite demostrar nada, porque simplemente se sostiene sola. Y desde esa verdad, puedes volver a mirar a tu hijo. No con reproche, no con lástima, no con miedo, sino con los ojos de quien ha aprendido a ver sin perderse. De quien ya no necesita que el otro cambie para estar en paz. De quien ya no intenta forzar un vínculo, pero tampoco cierra el corazón. Porque cuando sanas, no te vuelves indiferente. Te vuelves presente. Ya no amas desde la necesidad. Ya no exiges. Ya no manipulas. Solo estás. Y desde esa presencia, aunque el otro no se acerque, tú ya no te sientes solo. Porque el vacío más doloroso no es el que deja a otro, es el que deja a uno mismo cuando se abandona. Y tú estás volviendo. Estás regresando a ti. Estás reconstruyendo ese puente interior que tantas veces rompiste por correr hacia afuera. Estás poniendo ladrillo por ladrillo en el camino de regreso a tu alma. Y sí, puede que duela. Puede que haya días en los que la ausencia pese. En los que te preguntes si todo esto servirá para algo. Pero cada paso hacia adentro vale. Cada palabra de ternura que te diriges. Cada límite que te animas a poner. Cada no que te dices cuando lo haces por costumbre y no por convicción. Ese es el verdadero despertar. No el que lo cambia todo afuera, sino el que por fin cambia el lugar desde donde vives tu propia historia. Y desde ahí, tu historia ya no se trata solo de lo que pasó, sino de lo que vas a hacer con eso. ¿Vas a vivir desde el dolor, o vas a crear desde la conciencia? ¿Vas a seguir esperando que alguien te mire, o vas a comenzar a mirar con compasión lo que fuiste, lo que eres, lo que aún puede ser? Porque todavía estás a tiempo de reconstruir tu voz, a tiempo de honrar tu camino, a tiempo de vivir desde la raíz, no desde la necesidad. Y esa decisión, aunque parezca simple, cambia todo. Cambia tu cuerpo, cambia tu energía, cambia tu forma de relacionarte con la vida. Porque dejas de pedir permiso para existir. Dejas de medir tus emociones por la comodidad de los demás. Dejas de agacharte cada vez que alguien no sabe cómo amarte. Y en su lugar, empiezas a caminar con dignidad. Con una dignidad silenciosa, profunda, estable. La que no necesita gritar para ser firme. La que no exige para sostenerse. La que simplemente está, y en su presencia, lo dice todo. Esa dignidad que ahora habita en ti no es orgullo. No es frialdad. No es una armadura contra el mundo. Es simplemente el resultado de haber tocado fondo, y haber decidido no quedarte ahí. Es la madurez emocional que surge cuando ya no necesitas demostrar que vales. Cuando el silencio del otro ya no te silencia a ti. Cuando la indiferencia ajena ya no define tu identidad. Y lo más transformador de todo es que, desde esa dignidad, incluso puedes volver a amar. Pero no como antes. Ya no desde la ansiedad. Ya no desde el miedo a perder. Ya no desde la urgencia de ser visto. Ahora amas desde la elección, desde la libertad, desde la autonomía. Porque has aprendido que quien no sabe recibir, no te debe nada. Y tú ya no estás dispuesto a entregarte donde no puedes ser tú. Esa es la alquimia de la sanación. Convertir lo que antes te hería en una fuente de fuerza interna. No una fuerza rígida, no una fortaleza desconectada. Una fuerza suave. Una fuerza que abraza. Una fuerza que te permite sentir, sin perderte en el sentimiento. Jung nos hablaba de esta integración como el proceso de individuación.
Un viaje hacia el centro, hacia el sí mismo, hacia esa parte esencial de ti que nunca fue herida, que nunca fue rechazada, que nunca dejó de ser. Esa parte que estaba ahí, incluso cuando te sentías invisible. Esa parte que te espera, incluso hoy. Y lo más hermoso es que cuando te encuentras con ella, no necesitas nada más para sentirte completo. Porque entiendes que todo lo que buscaste en el otro, todo lo que esperaste con tanto anhelo, ya estaba dentro de ti, esperando que dejaras de correr hacia afuera para, por fin, escucharlo. Y sí, puede que el vínculo con tu hijo nunca sea como lo soñaste. Puede que no diga nunca las palabras que quisieras escuchar. Puede que nunca reconozca todo lo que hiciste por él. Pero eso ya no es el centro. Ya no es tu eje. Ya no es tu identidad. Porque ahora sabes que tu valor no depende de ese gesto. Que tu historia no se borra por su silencio. Que tu verdad no necesita permiso para existir. Y algo profundo se alinea cuando eliges soltar esa expectativa. Cuando dejas de condicionar tu bienestar a que alguien reaccione. Cuando dejas de vivir esperando un gracias que tal vez no llegue, pero que ya no necesitas. Y en ese momento, curiosamente, muchas veces lo que parecía imposible, comienza a suceder. Porque el otro también lo siente. Siente que ya no lo estás forzando. Que ya no lo estás juzgando. Que ya no lo estás persiguiendo con tu necesidad. Y en ese nuevo espacio de libertad, puede que, por primera vez, se sienta invitado a volver. No por presión, sino por resonancia. No por deber, sino por deseo. Pero incluso si no lo hace, tú sigues completo. Porque ya no vives condicionado al movimiento del otro. Vives desde ti. Y desde ahí, cada paso que das tiene otro sentido. El sentido de una vida vivida con autenticidad. El sentido de un amor que ya no pide nada. El sentido de una presencia que no necesita ser validada, porque ya es suficiente en sí misma. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de algo que cambia todo. No has perdido nada. Has recuperado lo más importante, a ti mismo. Volver a ti no significa olvidar a quien amaste. No significa borrar lo que diste. No significa negar la historia. Significa dejar de vivir desde la herida y empezar a vivir desde la integridad. Significa que, aunque haya silencios que duelen, ya no construyes tu identidad en función de ellos. Significa que la ausencia ya no te define, y la presencia de otro ya no es requisito para que tú te sientas pleno. Carl Jung decía que no se alcanza la iluminación fantaseando con la luz, sino abrazando la sombra. Y tú, en este viaje, has tocado la sombra del abandono, del olvido, de la expectativa rota. Pero no te has quedado ahí. Has seguido, has atravesado, has recogido pedazos de ti que creías perdidos, y los has vuelto a unir. Y ahora sabes que hay partes de tu alma que no dependen de la gratitud de nadie para brillar. Partes tuyas que estaban vivas mucho antes de que alguien te llamara mamá o papá. Partes tuyas que merecen ser miradas con ternura, con paciencia, con presencia. Y desde ese lugar, ya no necesitas forzar ningún reencuentro, porque el verdadero reencuentro ya ocurrió. El más importante, el más profundo, el que tiene que ver contigo, contigo mismo. Ese es el punto de inflexión. Ya no vives para que alguien te agradezca. Vives porque tienes algo por vivir, algo por experimentar, algo por descubrir, aunque sea a solas. Porque a veces la vida nos vacía para que podamos llenarnos de otra forma. Y sí, quizá no fue justo. Quizá diste más de lo que recibiste. Quizá esperabas otro tipo de historia. Pero esta historia, tu historia, aún está viva. Aún se está escribiendo. Aún tiene páginas por llenarse. Y el próximo capítulo, ya no lo escribe tu hijo. Lo escribes tú. Desde tu verdad. Desde tu presente. Desde tu voz. Y esa voz merece ser escuchada. Merece ser expresada. Merece ocupar un espacio, no para gritar, sino para recordarte que estás aquí, y que sigues siendo valioso, incluso cuando nadie te lo dice. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener el valor de no seguir callando lo que duele, y el compromiso de no seguir postergando lo que sientes. Porque vivir con conciencia no es dejar de amar, es dejar de anularte por amor. Y si hoy has llegado hasta aquí, si esta reflexión tocó algo dentro de ti, quizás sea porque una parte tuya ya está lista para cambiar la dirección del camino. No hacia afuera, hacia adentro. Y desde ahí, desde ese punto profundo, honesto, emocional, todo puede comenzar de nuevo. Sin máscaras, sin exigencias, sin miedo a no ser visto, sabiendo que, incluso si nadie más vuelve, tú ya has regresado. Y ese regreso, lo cambia todo. Si sentiste que este mensaje tocó algo en ti, quédate cerca. Aquí seguirás encontrando palabras que no juzgan,
sino acompañan. Reflexiones que no aconsejan desde el deber, sino desde el alma. Y si quieres seguir caminando con nosotros, puedes hacerlo. Tu proceso importa, tu historia importa, y tu voz, aunque a veces haya sido silenciada, merece resonar. Gracias por permitirte sentir. Gracias por permitirte escuchar. Gracias por estar aquí. Ahora, respira hondo. Y recuérdalo con claridad, no necesitas ser perfecto, solo necesitas no volver a abandonarte. Porque cuando tú estás contigo, ya no te falta nadie. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la verdadera paz.